Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Tecnoapp 21, el podcast semanal sobre tecnología para iniciarse en el mundo digital. Yo soy Javier López y os acompañaré en los próximos minutos. Nuestras fotos y archivos personales digitales son grandes tesoros que tenemos que proteger. Almacenarlas de forma segura nos garantiza evitar posibles problemas ante ataques maliciosos o pérdidas de información. Hoy analizo las ventajas e inconvenientes que ofrecen los servicios en la nube. ¡Comenzamos! El tema de la fotografía digital, ya sabéis que es algo que me gusta y también que me preocupa a partes iguales. Los que escuchéis el podcast con regularidad ya me habréis oído hablar sobre cómo organizar y almacenar la fototeca digital que vamos generando y engordando año a año. A este tema ya le he dedicado varios episodios durante toda la historia de este podcast, desde distintos enfoques, porque me parece que es importante tanto organizar las fotos como tenerlas almacenadas por duplicado o triplicado en diferentes lugares. Eso sin duda también es gestionar las fotos de forma segura. Hoy, sin embargo, quiero darle una vuelta al tema del almacenamiento en la nube, que es el lugar al que, por lo general, acudimos casi siempre para guardar nuestros archivos más inmediatos y así también despreocuparnos por si los borramos del móvil. Esta solución, que puede servir para el corto plazo, encierra muchos peligros si la dejamos como opción principal de gestión de nuestros archivos. Sobre todo porque, de una forma u otra, estamos hipotecando parte de nuestra privacidad por simplificar nuestra vida digital. Las grandes empresas tecnológicas nos ofrecen insistentemente soluciones en la nube como un método de gestión de nuestros archivos que nos brinda una ubicuidad total, que también libera parte del almacenamiento de nuestros dispositivos y que supuestamente nos garantiza una seguridad casi absoluta. Aquí tenemos a Google, por ejemplo, que tiene Drive y Google Fotos, que son sus grandes bazas para dispositivos Android, Windows y demás. Apple hace lo propio con iCloud y Fotos en los iPhone, los iPad y los Mac. Microsoft también tiene una alternativa viable, muy solvente, aunque un poquito menos usada de forma masiva, que sería OneDrive, que aglutina un poco todo el espacio en la nube sin diferenciar entre distintas apps y donde podemos organizar fotografías, documentos y demás. Y Amazon es uno de los grandes proveedores de espacio en la nube y le presta servicio más o menos a casi todas las empresas mencionadas anteriormente que almacenan los datos de iCloud, de Google Drive o de OneDrive en sus servidores. No todo, pero hay una parte importante de estas empresas que utilizan los servidores de Amazon. Y además Amazon tiene sus propios servicios de espacio en la nube para archivos y fotos dentro de la suscripción a Prime. Entonces, si estamos suscritos a los envíos gratuitos, pues tenemos una serie de servicios añadidos en los planes básicos que son muy interesantes, ¿no? Y aunque no nos lo parezca, Amazon es quizás el mayor gigante de almacenamiento en la nube del mundo. Lo que pasa es que no es el más conocido porque la nube de Amazon para sus usuarios de Prime no es la principal opción, ¿no? Generalmente la gente utiliza Google Drive o utiliza iCloud o utiliza OneDrive, pero hay que ser conscientes de que gran parte de esos archivos que nosotros guardamos en la nube de Apple, de Google o de Microsoft están alojados en servidores de Amazon, que pagan, una especie de alquiler, ¿no?, por esos servidores. Y por supuesto, aparte de estos grandes, hay otros servicios de almacenamiento en la nube muy populares como Dropbox, WeTransfer o Box, que sirven para almacenar y transferir archivos y carpetas. Estos son los principales actores de esta función del almacenamiento en la nube que se ha vuelto tan popular y que facilita tanto las cosas para los usuarios menos avanzados, ¿no? El principal problema es que, como usuarios, nosotros demandamos cada vez más y más espacio para guardar y gestionar nuestras fotos y nuestros archivos. Los móviles mejoran cada año las lentes y con ellas aumentan el tamaño de cada foto que hacemos. Hace 10 años, cuando hacíamos una fotografía, las cámaras del móvil tenían poca resolución y evidentemente las fotos ocupaban muy poco. Pero claro, a mayor resolución, y ahora tenemos lentes mucho mejores, es mayor la cantidad de píxeles y eso significa fotos más pesadas y más complejas de manejar.
Si a esto le sumamos los modos ráfaga de los móviles que generan hasta 10 fotos en cada instantánea, o las fotos con vídeo integrado como las Live Photos que tienen los iPhone, que incluyen 2 o 3 segundos de vídeo con cada foto en una especie de GIF, lo que tenemos es una fototeca en el carrete del móvil que pesa muchísimo más y que nos obliga a tener que estar sacando la fotografía del carrete y llevándola pues a algún sitio aparte, ¿no? Algo que por supuesto le viene de maravilla a estas grandes tecnológicas que ofrecen unos planes gratuitos demasiado básicos como para cubrir nuestras necesidades de entrada. Esto nos empuja casi inexorablemente a los planes de pago y a las suscripciones casi vitalicias, porque es un círculo vicioso del que es complicado salir una vez que entramos. Porque en el momento en el que disfrutamos de las ventajas del almacenamiento en la nube, es muy difícil volver al punto anterior. Y como digo, cada vez son más y más los archivos y carpetas que vamos añadiendo a esta ecuación, lo que hace que si un día quisiéramos sacar de la nube todo lo que hemos subido automáticamente, tendríamos un largo camino por delante para liberar ese espacio ganado. Por no hablar de que tendríamos que disponer de un espacio físico en algún disco duro de nuestra casa para trasladar toda esa información. Las ventajas de vivir con nuestras fotos y documentos replicados en la nube son muchas y además es que se nos venden constantemente, ¿no? Comodidad, espacio casi limitado, ubicuidad de los archivos porque podemos acceder a ellos desde cualquier navegador web, sencillez de uso porque muchas cosas se suben automáticamente o una supuesta capa extra de seguridad y privacidad, y esto lo voy a poner entre comillas. Los argumentos, como digo, son muchos y son reales, porque son así. Pero también es verdad que están algo edulcorados por las brillantes estrategias de marketing que nos venden desde diferentes flancos, ¿no? A veces cuando compras el móvil, pues ya te vienen esos anuncios sutiles de la nube, o cuando estás en internet ves enseguida que la nube está ahí para echarte una mano, para ayudarte, para hacerte las cosas más sencillas. Y todo esto es muy goloso, sobre todo, como os digo, para usuarios que están iniciándose o que no tienen un uso muy intensivo de la tecnología, o incluso para usuarios que sí que tienen un uso intensivo, pero que se limitan a cierto tipo de acciones muy repetitivas y muy automáticas, para lo cual la nube es fantástica, porque nos simplifica muchísimo, lo que digo, la ubicuidad de los archivos y poder acceder a ellos desde cualquier lugar, ¿no? Pero no hay que negar que, aunque los puntos positivos están ahí y son efectivos desde el minuto 1 en que empezamos a utilizar un servicio de la nube, y quizás por eso se han vuelto tan populares y masivos, porque en el fondo lo que todos queremos es simplificar nuestra vida digital y la nube es la principal aliada en ese campo. Ahora bien, como digo, aunque hay estos puntos positivos, también hay una serie de puntos negativos que siempre se suelen pasar por alto y que es importante analizar antes e incluso durante el uso de estos servicios en la nube. Primero porque lo que hay que dejar claro es que nada está exento de fallar y la nube no es la excepción. Se ha visto, se ha comprobado, por desgracia, que a veces hay fallos de seguridad y muchos otros tipos de fallos, incluso problemas en los servidores, que hace que no solo no podamos acceder a esa información, sino que la información se puede perder definitivamente. Como digo, nada está exento de fallar y la nube no es una excepción. Y segundo, porque hay muy pocas voces que nos adviertan del lado negativo de esta parte de la tecnología. Y yo creo que es importante ser conscientes de los peligros que acechan en la red. Porque una vez que vemos las cosas en perspectiva, con lo positivo y lo negativo, es cuando podemos tomar una acción de una forma más consciente, sabiendo cuáles son los problemas que pueden llegar en el futuro. No podemos darle las llaves de nuestra casa digital a cualquier empresa que esté construyendo un ecosistema para nosotros en la nube y despreocuparnos 100%, porque las cosas pueden cambiar y es más, incluso los términos que muchas veces aceptamos sin mirar, los términos y las condiciones de uso, encierran cierta letra pequeña que no estamos muy acostumbrados a mirar porque damos por sentado que vela en favor de nuestros intereses y se cubre mucho las espaldas de que si hay un problema no reclamemos porque no se puede reclamar. Estas empresas están, digamos, exentas de responsabilidades si nosotros perdemos información muy valiosa en formato digital. A mí lo que más me preocupa del almacenamiento en la nube es la cuestión de la privacidad y la seguridad. Las pongo un poco unidas aunque van separadas. No me cabe ninguna duda de que los sistemas de seguridad de las grandes empresas que ofrecen servicios en la nube son muy superiores a cualquier antivirus o cortafuegos que pueda yo tener en mi casa, en mi PC. Pero también es verdad
que para cualquier hacker o empresa dedicada a la extorsión es muchísimo más goloso atacar un banco de archivos personales con millones de datos relevantes que atacarme a mí, que apenas tengo información importante o relevante en mis dispositivos. Así que en este aspecto el tema de la seguridad no deja de ser un problema, puesto que es más factible que ataquen y que roben datos valiosos de grandes empresas que de particulares. Se ha visto cómo han atacado a corporaciones como Sony y han robado datos de las cuentas de PlayStation y, bueno, ciertamente la información relevante es la de las tarjetas de crédito, que es quizás la más golosa y la más accesible de manera inmediata para poder obtener un retorno a ese ataque, ¿no? Pero no hay que olvidarse que vinculado a todo esto siempre hay archivos y datos que nos relacionan a nosotros y que pueden acarrear una suplantación de identidad y muchos otros problemas derivados. No quiero alarmar a nadie, pero estas cosas existen y pasan y es importante ser conscientes de ellos. No me entendáis mal, yo como digo, nuestros datos yo creo que sí que están seguros en la nube hasta cierto punto y considero que es más probable que haya un robo de datos por ahí que por un disco duro que esté guardado en un cajón de mi casa y eso también lo pongo en la balanza, ¿no? Pero hay que ser consciente de qué subimos a la nube, qué información es la que tenemos ahí y hay que ser consciente de que eso se puede perder en un momento dado. Es algo que no damos por sentado porque es algo que no ocurre habitualmente día sí, día no, pero puede pasar y de hecho a veces pasa. Y por otro lado está el tema de la privacidad. Más allá de lo que hablaba de la seguridad, la privacidad es algo que yo vinculo también mucho con la fotografía digital. Yo cada vez que hago una foto del carrete de del móvil, del móvil en el que tengo yo o mi mujer o mis hijas, automáticamente se sube a la nube de Apple, a iCloud, y yo sí que hay una cierta parte, una pequeña parte de nuestra privacidad que yo sé que se está poniendo, si no en peligro, al menos sí que es más vulnerable que si yo tuviera esa foto en local. Como digo, los sistemas de seguridad de estas grandes compañías que prestan servicios en la nube ofrecen muchas garantías de que nuestras fotos están a buen recaudo y pues no podemos olvidar que a fin de cuentas pues se trata de un servicio externo y que como tal es vulnerable frente a ataques. Y esto no ocurre con las fotos que almacenamos en local y en offline. Es decir, si tú tienes unas fotos en un disco duro, en un cajón de tu casa, eso no puede atacarlo nadie. Lo único que lo puede atacar es el polvo a ese disco duro o que tú le des un golpe, se te caiga y se te rompa. Pero realmente no, esa información, esas fotos no van a estar en la red y nadie va a poder acceder a ellas. Bueno, hay que darle un voto de confianza al proveedor del servicio que hayamos contratado y, como digo, confiar en que sus sistemas de seguridad garanticen que nuestras fotos se van a mantener de una forma privada en la nube. Sin embargo, en pos de los derechos y las garantías personales de colectivos vulnerables, como niños o adolescentes, empresas como Apple ya han anunciado que a través de un algoritmo van a revisar que no haya fotos en nuestra fototeca online que incluya material que muestre abuso infantil. Esta medida, que la anunciaron el año pasado, a mí cuando lo publicaron me pareció genial porque a fin de cuentas se trata de velar por la seguridad de los niños, que son los más indefensos, ¿no? Y en el fondo pues me parecía que era una medida muy inteligente, ¿no? Para salvaguardar, ¿no? Lo más importante que tenemos en nuestras vidas, que son los niños, ¿no? Pero también es verdad que hay muchos matices complejos por cuanto de forma indirecta se va a revisar toda nuestra fototeca en la nube. El fin es loable y creo que todos lo apoyamos, pero claro, los medios que se usan para lograrlo pueden marcar los límites de la privacidad, en este caso de iCloud. Por eso poco después, y tras recibir ciertas críticas en la forma en la que iban a lanzar este proyecto, Apple optó por posponer el comienzo de esta prueba, que iba a hacer una especie de fase beta, hasta tener claros todos los detalles y limar esas aristas que pueden generar suspicacias por parte de la gente. A mí me parece que es una buena medida revisar esas fototecas y que no aparezcan fotos de niños de los que están abusando de ellos y demás. Eso me parece fantástico, pero hay que tener mucho cuidado porque si le vas a dar las llaves de una fototeca global mundial de todos tus usuarios a un algoritmo, tienes que tener muy claro
todos los detalles de ese algoritmo y qué personas van a estar detrás del control de ese algoritmo, etcétera, etcétera. Porque en el momento en el que entran personas en la ecuación, personas físicas, ya estamos hablando de una invasión en cierta medida de la privacidad, y eso es lo que hay que tener cuidado. Y de hecho, la Unión Europea pone muchas trabas a todo lo que sea la revisión de datos personales por parte de organizaciones, entidades o empresas. Bueno, con este caso, lo que quiero poner de relieve es que al subir nuestras fotos a servicios en la nube, lo que estamos es abriendo la puerta a que en cierto momento nuestras fotos puedan ser escudriñadas por un motivo u otro. Yo creo que nadie se opone a una medida que afecte positivamente al bien colectivo, y menos aún si esto sirve para encarcelar a pederastas que se ocultan en la red. En ese campo 100% de acuerdo, pero si para lograr eso hay que revisar cada foto que subimos a la nube, entonces, como digo, tenemos un problema de privacidad en ciernes y tendríamos que replantearnos el modelo de servicios que ofrecen las empresas que guardan nuestras fotos. Como digo, este no es un tema sencillo de abordar, pero bueno, no me cabe duda de que es un debate que vamos a ver en los medios más pronto que tarde. Bueno, seguramente cuando volvamos a oír hablar de estos temas será cuando hayamos superado del todo la crisis con la pandemia o la guerra de Ucrania, estas grandes problemas que tenemos sobre la mesa ahora mismo y que han generado que el mundo se haya vuelto patas arriba. Cuando todo esto esté un poco superado, me imagino que volvamos a hablar de este tipo de debates y del tema de la privacidad, de la seguridad y demás, porque en época de crisis, y sobre todo en una época en la que hay una guerra de por medio, ya lo vimos a raíz del 11S de 2001, como los, digamos, derechos o libertades se restringían en pos de la seguridad ciudadana y mundial, ¿no? Por el tema del terrorismo. Y ahora mismo, pues el tema de la seguridad, la privacidad y los datos en la nube también están un poco sobre la mesa, porque estamos lidiando también pues con el tema de la guerra, y eso, bueno, son palabras mayores. Cuando todo esto esté un poquito, las aguas estén más calmadas, volveremos a oír hablar del tema de la seguridad, la privacidad y los datos en la nube. Lo que sí que me parece importante de todo el tema del almacenamiento en la nube es que analicemos los puntos positivos y negativos, lo que nos ofrece a favor y en contra. Yo tengo una teoría, y es la que sigo con todo lo que tiene que ver con el almacenamiento de datos, y es hacer copias por duplicado o por triplicado y tenerlos en diferentes sistemas y plataformas. De esto ya os he hablado en alguna ocasión. Yo tengo una foto, una copia de seguridad de mis fotos en un disco duro offline, en 2 discos duros offline, en otro servidor que tengo en casa que está conectado en ciertos momentos, cuando lo conecto cuando voy a hacer copias de seguridad y luego lo vuelvo a apagar. Y luego tengo las fotos del día a día que sí que están en iCloud, por si en un momento dado necesito compartir una foto o acceder a ella desde distintos dispositivos. Y digamos que esa fototeca que suele rondar las 1000 y pico fotos, esa que son fotos un poco intrascendentes, esa sí la tengo en la nube, porque son fotos que, bueno, una parte de esas fotos sí que haré una copia de seguridad, y otras muchas son capturas de pantalla, fotos casuales, cosas que me da igual que estén en internet, porque son fotos irrelevantes. Pero las fotos que yo tengo en la nube, mi fototeca, lo más importante y lo más primordial, no está, por decirlo de alguna forma, en servidores online, sino que lo tengo yo offline en mi casa. Y en otra casa, fuera de aquí, por si acaso hay algún problema en mi casa. Y lo mismo me pasa con los documentos, lo mismo me pasa con todos los archivos que yo tengo, salvo los archivos diarios del trabajo que estoy manejando constantemente, y que son archivos que son muy dinámicos y que tengo que estar modificando constantemente todos los días. Esos archivos sí que los necesito online, porque es información viva, ¿no? que está en constante evolución. Pero quitando esos archivos del día a día, de los cuales hago una copia de seguridad cada 6 meses o anualmente a un disco duro offline, todos los documentos importantes que yo tengo, los tengo offline. Porque eso me garantiza seguridad, privacidad y sobre todo me garantiza tener el control absoluto y total, sin depender de servicios externos, de que los servicios se puedan caer o no. Si yo tengo un disco duro y los servidores online de la nube de Amazon o de Apple se caen, yo tengo mis datos perfectamente accesibles desde un disco duro con el que me puedo conectar, lo puedo enchufar a un PC o incluso a un iPad y ver la información y trabajar con ella. Si yo solo tengo mi información en la nube,
Dependo de una conexión a internet que en algunos casos es fluctuable o variable, y si yo estoy en un lugar donde no hay conexión a internet no tienes acceso a tus datos, y yo dependo de que esos datos nadie acceda a ellos, nadie los hackee o no se pierdan en alguna actualización de sistemas y demás. De hecho, ya se vio hace cierto tiempo como los servidores se cayeron, los de Facebook, nadie pudo acceder a su perfil de Facebook porque un becario sin querer había apagado los servidores y no estaban accesibles físicamente. Se lió una muy gorda con algo tan trivial teóricamente como es Facebook, que no deja de ser una red social y la información que está ahí no es relevante porque no trabajamos con ella a nivel empresarial, salvo las empresas que trabajan en Facebook, y con esto se vio. Entonces, bueno, hay que ser conscientes de ese tipo de peligros. Yo, como consejo, os recomiendo encarecidamente que vuestros documentos, sobre todo los más sensibles, hagáis una copia offline. Esa copia la actualicéis cada cierto tiempo, lo tengáis incluso por duplicado o triplicado, y que los datos y las fotos y los archivos que no son tan importantes o tan relevantes para vosotros, sí que juguéis con ellos en la nube, jugar entre comillas, y sí que podéis tenerlo ya no solo en uno, sino a lo mejor en 2 servicios en la nube, por si acaso en un momento dado hay un problema con Apple y con iCloud, pues lo tengas en Google Drive. Yo de ciertas cositas bastante sensibles en cuanto a que trabajo mucho con ellas, muy habitualmente, las tengo replicadas incluso en servicios en la nube porque me permite en un momento dado trabajar, como digo, si hay un problema con servidores o incluso si hay cierta incompatibilidad entre un servicio en la nube y otro, que a veces ocurre, que quieres mandar un documento y la gente no puede acceder a él porque es un archivo muy pesado y no tienen acceso a una cuenta de Apple o a una cuenta de Google. Bueno, pues si lo tienes replicado, simplificas, ¿no?, las cosas. Y esto es un poco el análisis que quería hacer sobre el almacenamiento de la nube, algunas ventajas e inconvenientes así un poquito por encima, sin entrar tampoco demasiado en detalle. Y bueno, ya seguiremos por Twitter la conversación. Ya sabéis que estoy como @jlomar, que tenemos también abierto un chat en Telegram donde podéis comentar las noticias y los episodios del mundo tecnológico y de los episodios del podcast, y en las notas del episodio os dejo siempre los links para que podáis acceder. Antes de acabar, como siempre, me gusta dar las gracias a todos los que estáis ahí una semana más escuchando los episodios, y recordaros que el viernes de la semana que viene, bueno, en concreto el viernes de la semana que viene no habrá episodio porque voy a estar unos días de vacaciones con motivo de la Semana Santa, pero enseguida volverá a ver los habituales episodios de cada semana, que están como siempre disponibles a las 9 de la mañana en las principales plataformas de streaming. Sin más, me despido. Nos vemos la semana que viene. Un cordial saludo.